La meditación no nació para relajarte. Y sé que esto va en contra de lo que te han vendido en redes. Una musiquita, una vela, 10 minutitos y ya estoy en paz. No, eso puede ser una puerta, claro que sí, pero no es el corazón del asunto. La meditación en su forma más real, más seria y más antigua nació como un entrenamiento brutalmente honesto para la mente humana. Un entrenamiento para ver lo que pasa adentro cuando nadie te está aplaudiendo, cuando nadie te distrae, cuando se apague el ruido y quedas tú frente a ti. Y por eso a mucha gente la meditación no le gusta, porque cuando tú cierras los ojos no siempre aparece paz. A veces aparece lo que estabas evitando, pensamientos repetitivos, ansiedad escondida, emociones viejas, cansancio mental, una necesidad desesperada de control. La meditación no es sentirte bien al principio, es dejar de mentirte, es darte cuenta de que te han secuestrado tu atención y de cuánto tiempo llevas viviendo en automático, reaccionando sin ni siquiera darte cuenta. Porque seamos claros, hoy en día la mayoría de las personas no tienen un problema de falta de información, no lo tienen. Tienen un problema de mente dispersa, de atención fragmentada, de vivir con la cabeza llena y el cuerpo tenso, como si todo fuera urgente. Y tú lo ves, gente que se sienta a comer mirando el teléfono, que escucha a medias, que trabaja con ansiedad, pero duerme, pero no descansa, que siente que no entiende lo que siente y encima se culpa por estar irritable, no por concentrarse, por estar apagada, por no rendir como antes, como si el cerebro humano hubiera nacido para vivir en notificaciones constantes, en estrés constante, con dopamina rápida. Entonces, este video no es para romantizar la meditación, es para devolverte la verdad. Tu mente necesita un entrenamiento igual que tu cuerpo. Y si tú entrenas tu mente, alguien más, o mejor dicho, si tú no la entrenas, alguien más lo va a hacer por ti. El algoritmo, el miedo, la prisa, el pasado, el dolor que nunca miraste, todo eso se convierte en entrenador silencioso para tu vida. Y ahí es donde aparece la ansiedad, la irritabilidad, la impulsividad, esa sensación de no puedo parar de pensar, esa necesidad constante de distraerte para no sentirte. La meditación es una rebelión contra eso, no es una moda, no es un ritual bonito, una rebelión porque meditar en el fondo es recuperar el derecho a estar presente, recuperar el control de tu atención. Y cuando tú controlas tu atención, controlas tu vida. Suena simple, pero no lo es, porque tu atención es tu energía y tu energía es tu salud. Tu atención determina qué alimentas mentalmente o cómo te alimentas mentalmente, qué emociones repites, qué decisiones tomas, con qué tipo de personas te quedas y hasta cómo interpretas tu propia realidad. Ahora, quiero que entiendas algo. Desde ya, meditar no es dejar la mente en blanco. Eso es un mito que ha hecho que muchas personas abandonen. Tú te sientas, intentas no pensar, aparecen pensamientos y dices, esto no es para mí. Yo no puedo meditar. Y no, mi amor. Eso es exactamente la mente humana. Pensar es lo que hace la mente. La diferencia no es si piensas o no. La diferencia es si tú estás esclavizado por lo que piensas y tú eres capaz de observar lo que piensas sin perderte dentro de esos pensamientos. Claro, la mayoría de la gente no vive, reacciona. Les pasa algo y se vuelve ese pensamiento, le dicen algo y se vuelven esa emoción, les recuerdan algo y se derrumban. Les sale una notificación y se van. Les llega un problema y su cuerpo entra en tensión automáticamente. Y no es culpa de ellos, es que nadie nos enseñó a manejar el diálogo interno, nadie nos entrenó para ver la mente como una herramienta. Nos dejaron creyendo que la mente somos nosotros. Y aquí es donde la meditación se vuelve peligrosamente poderosa.
Porque cuando tú empiezas a meditar en serio, lo primero que pasa no es que te vuelves zen o el ser iluminado. Lo primero que sucede es que te das cuenta de lo desordenada que estaba tu mente. Te das cuenta de cuántas veces al día te pierdes, de cuántas veces reaccionas sin pensar, de cuántas veces tu cuerpo está en defensa sin razón real. Y esa conciencia puede doler, pero es un dolor que libera, porque te devuelve la opción, te devuelve el poder de elegir. Piénsalo, si tu mente está entrenada para saltar de estímulo en estímulo, tú vives como un ser humano a medias. Estás aquí, pero no estás aquí. Estás con tu pareja, pero en tu cabeza. Estás en otra conversación. Estás trabajando, pero estás pensando en lo que no has hecho. Estás descansando, pero tu mente está en el futuro. Estás comiendo, pero estás en el teléfono. Estás viviendo, pero no estás en el presente. Y cuando no estás en el presente, el estrés se vuelve tu estado base, porque el estrés no es solo mucho trabajo. El estrés es vivir sin una pausa interna. Por eso este video va a ser muy profundo, porque vamos a hablar de cómo empezó la meditación, por qué nació, cómo diferentes culturas la entendieron y cómo diferentes religiones la lograron adoptar como una disciplina seria. Y luego vamos a entrar en la parte que a mí me encanta. ¿Qué dice la ciencia cuando una mente humana medita? ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Qué cambia en la percepción? ¿Cómo se transforma la regulación emocional? ¿Por qué una persona que medita tiende a tomar mejores decisiones? ¿Por qué se vuelve más difícil de manipularla? Emocionalmente, ¿por qué se vuelve más consciente de sí misma? Y ojo con esto. La meditación no te hace más buena, no, o más bueno, te hace más consciente. Y ser más consciente tiene un precio. Te obliga a ver tus patrones, te obliga a reconocer tus excusas, te obliga a aceptar lo que tú mismo sostienes. Pero también tiene una recompensa. Te devuelve a tu centro, tu dignidad interna, tu claridad, ese lugar donde tú dejas de estar mendigando paz afuera y empiezas a construirla adentro. Porque hoy la gente busca paz como busca café rápido, inmediato, superficial, un truco, una frase, un video, una terapia rápida. Y yo no estoy en contra de nada de eso, pero te digo la verdad, la paz real es un resultado, no un evento. Es el resultado de entrenar tu atención, de regular tu sistema interno, de crear una relación nueva con tus pensamientos. Y la meditación, cuando se practica con conciencia, se vuelve un gimnasio mental. Un gimnasio para la mujer, un gimnasio para el hombre, un gimnasio para cualquier ser humano. Porque el cerebro humano está diseñado para aprender patrones y tú puedes entrenarlo. Entonces, hoy, en este primer bloque, lo que quiero que te lleves es esto. La meditación no es una moda, no es un lujo, no es una espiritualidad, no es bonita. Es un acto de soberanía mental. Es decirle a tu mente, ya no me voy a arrastrar por la vida. Es decirle al estrés, yo no voy a vivir en modo supervivencia. Como si eso fuera normal. Es decirte a ti mismo, yo merezco claridad. Porque cuando tú tienes claridad, tú recuperas tu energía. Y cuando tú recuperas tu energía, recuperas tu propia vida. Y sí, va a haber gente que se burle, que diga que esto es esotérico, que es para hippies, que es para gente que no trabaja. Pero la verdad es que la meditación fue practicada como para guerreros, para monjes, por líderes, por disciplinas milenarias que entendían algo que nosotros olvidamos. La mente humana, si no se entrena, se convierte en un lugar sumamente peligroso y un ser humano con una mente no entrenada puede tener éxito, sí, pero también puede destruirse por dentro mientras funciona por fuera. Así que si tú estás viendo este video y sientes que tu mente no descansa, que tu cuerpo está siempre tenso, te cuesta enfocarte, que reaccionas de más,
que te pierdes en pensamientos. No estás roto, estás sin entrenamiento. Y lo bonito de esto es que el entrenamiento existe, está accesible y cuando lo practicas de verdad, no solo cambia tu mente, cambia la forma en la que tú te miras, tú te hablas, tú te eliges y tú te respetas. Respira, por favor, quédate conmigo, te lo pido, porque lo que viene no es un discurso bonito, es una clase completa y cuando termines este video vas a entender por qué la meditación ha sobrevivido miles de años y por qué hoy, en un mundo que te quiere distraído, meditar es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar un ser humano. Ok, bueno, cuando hablamos de meditación hoy, mucha gente la asocia con aplicaciones móviles, música suave, ¿no? Rutinas de bienestar moderno, que la meditación no nació en un spa, ojo, ni en un retiro de fin de semana, ni en un programa de productividad de estos de moda. Nació en contextos de disciplina, nació en silencio, en observación profunda, en búsqueda de comprensión interna. Estamos hablando de miles y miles de años atrás, cuando el ser humano comenzó a notar que su mayor conflicto no estaba afuera, sino dentro de su propia mente. Los primeros registros de prácticas meditativas aparecen en tradiciones antiguas del sur de Asia, especialmente en territorios que hoy asociamos con India y regiones cercanas. Allí no se hablaba para meditar, para relajarse, sino de entrenar la conciencia. Las prácticas contemplativas eran parte de sistemas completos de vida, respiración consciente, silencio prolongado, observación de los pensamientos, repetición de sonidos sagrados y estados de atención sostenida. No era algo accesorio, era central, era una vía de conocimiento interior. En esos contextos antiguos la meditación no se enseñaba como una técnica aislada, sino como parte de un camino de desarrollo humano. El objetivo no era sentirse mejor un rato, sino comprender la naturaleza de la mente, del sufrimiento, de la percepción y por supuesto de la identidad. Era casi un laboratorio interno. El practicante tenía que observar su respiración, sus impulsos, sus emociones, sus reacciones, no para juzgarlas, sino para entenderlas. Eso ya nos dice algo sumamente importante. La meditación nació como método de observación, no como método de evasión. Con el tiempo, diferentes corrientes filosóficas y espirituales fueron refinando estas prácticas. En tradiciones contemplativas antiguas se desarrollaron métodos específicos de postura, de respiración, de enfoque atencional y repetición sonora. El silencio no era visto como vacío, sino como herramienta. La quietud no era pasividad, era precisión interna. Sentarse sin moverse no era debilidad, era dominio, porque quedarse quieto con la propia mente sin escapar es una de las cosas más exigentes que puede hacer un ser humano. Más adelante, estas prácticas se estructuraron con una mayor claridad dentro de corrientes como el budismo temprano, donde la meditación se convirtió en una pieza central del entrenamiento mental. Y aquí aparece algo clave, la observación directa de la experiencia, sensaciones corporales, pensamientos, emociones, impulsos, todo se convierte en objeto de atención no para reprimir, no para dramatizar, sino para ver con claridad la idea. Era simple y revolucionaria. Cómo tú ves tu propia claridad, reaccionas con menos sufrimiento. En paralelo, en tradiciones filosóficas chinas también surgieron prácticas de quietud mental y regulación interna. Corrientes contemplativas desarrollaron métodos de respiración, atención corporal y presencia consciente. No usaban necesariamente la misma palabra que hoy traducimos como meditación, pero el principio era el mismo: estabilizar la mente, ordenarlos, la atención y refinar la percepción. La meta no era escapar del mundo, sino habitarlo con mayor lucidez. Algo que casi nadie menciona es que muchas de estas prácticas se desarrollaron en contextos de entrenamiento riguroso. No eran espacios cómodos, eran entornos mayormente generados por una disciplina fuerte, postura sostenida, rutinas repetidas, observación constante. Esto rompe la otra fantasía moderna. La meditación no nació cómoda, se volvió cómoda después. Nació primero exigente porque entrenar la atención es exigente.
Sostener presencia es exigente. No reaccionar automáticamente es sumamente exigente. Con el paso de los siglos, las prácticas meditativas también encontraron expresiones dentro de las religiones occidentales. Aunque no siempre se usó la palabra meditación, sí existieron formas de contemplación profunda, a través de la oración silenciosa y el recogimiento interior. Los monjes cristianos practicaban silencio prolongado, repetición de frases sagradas, respiraciones rítmicas y contemplación interna. La estructura cambia, el lenguaje cambia, pero el mecanismo mental es sorprendentemente similar. La atención sostenida, la reducción de la distracción, el enfoque interno, esto nos revela algo fascinante. Culturas muy distintas sin contacto directo entre sí durante largos periodos históricos desarrollaron métodos parecidos para entrenar la mente humana. Eso no es una casualidad. Eso sugiere que el ser humano, cuando observa su propia experiencia con suficiente profundidad, descubre patrones similares. Mente inquieta, atención dispersa, reacción emocional automática y la necesidad de un método para estabilizar todo eso. Durante siglos, la meditación permaneció principalmente dentro de contextos espirituales, filosóficos y monásticos. No era masiva, no era comercial, no era popular. Era especializada, se transmitía de maestro a discípulo, se practicaba con guías, se entendía como entrenamiento gradual. Nadie esperaba resultados en 7 días, se hablaba de años y años y años de práctica, de refinamiento progresivo, de transformación de la percepción. No fue sino hasta el siglo XX cuando la meditación comenzó a salir de sus contextos estrictamente espirituales y empezó a llamar la atención de diferentes investigadores médicos y científicos del comportamiento. De hecho, algunos observadores occidentales notaron que practicantes de meditación mostraban patrones inusuales de estabilidad emocional, control atencional y la regulación del estrés. Y ahí comenzó el puente entre tradición contemplativa y estudio científico. Puente que vamos a desarrollar, por cierto, en este siguiente bloque. Pero ojo, quédate con esta idea central en este bloque. ¿Sí? La meditación no nació como técnica de moda. No. Nació como una tecnología de la conciencia. Como método sistemático para estudiar la mente desde adentro. Antes de escáneres cerebrales, antes de laboratorio, antes de neuroimagen, ya existían humanos sentados en silencio observando su experiencia interna con una precisión extraordinaria. Y eso cambia completamente la forma de verla, porque ya no la ves como una práctica relajante. La ves como lo que realmente es, uno de los métodos más antiguos y consistentes que ha creado la humanidad para entrenar a su propia mente. Por eso es que en el siguiente bloque voy a entrar en cómo diferentes religiones y sistemas espirituales adoptaron y adaptaron la meditación con propósitos específicos y cómo eso moldeó las distintas formas que hoy conocemos hoy día. Porque cuando uno estudia la historia comparada de religiones y de tradiciones espirituales profundas, aparece un patrón que es demasiado consistente como para ignorarlo. Culturas distintas, lenguas distintas, geografías separadas y aún así casi todas desarrollan alguna forma de práctica de silencio, repetición consciente, contemplación o atención sostenida. No siempre la llamaron meditación, pero el mecanismo mental es esencialmente el mismo. Esto es muy importante decirlo con claridad. La meditación no pertenece a una sola religión, no es una propiedad exclusiva de una tradición. No. Es una capacidad humana entrenable que diferentes sistemas espirituales descubrieron y estructuraron de forma distintas. Cambia el lenguaje, cambia el símbolo, cambia el marco teológico, pero las herramientas internas es sorprendentemente similar. Aquietar la dispersión mental para observar con mayor profundidad. En las tradiciones budistas, por ejemplo, la práctica meditativa se convirtió en el núcleo del entrenamiento interior, no como un ritual externo, sino como método directo de observación de la experiencia. Se entrenaba la atención sobre la respiración, las sensaciones corporales, los estados mentales y los impulsos emocionales. Y el practicante aprendía a notar sin reaccionar inmediatamente, y eso tiene un valor psicológico muy grande. Crear un espacio entre lo que ocurre y la respuesta automática. En corrientes contemplativas del hinduismo también se desarrollaron múltiples métodos meditativos, repetición de sonidos sagrados, concentración
en un punto, una visualización interna, observación de la respiración y estados de absorción atencional profunda. Aquí la meditación se entendía como una vía de autoconocimiento directo, no solo creer, experimentar, no solo estudiar, observar internamente. En tradiciones taoístas y contemplativas chinas, la quietud mental se relacionaba con un equilibrio interno, una regulación de la energía vital y una claridad de la percepción. Se practicaban métodos de respiración conscientes y movilidad corporal y atención dirigida al interior del cuerpo. No era solo filosofía, era práctica somática y atencional. El silencio era visto como una forma de orden interno, no como una ausencia de actividad. Ahora bien, mucha gente se sorprende cuando descubre que dentro del cristianismo también existieron prácticas contemplativas profundas. Monjes y místicos desarrollaron formas de oración silenciosa, repetición de frases sagradas, recogimiento interior y contemplación prolongada. La llamada oración del corazón y la contemplación silenciosa implicaban el enfoque sostenido de respiración tranquila y reducción de estímulos externos. No era un espectáculo religioso, era interiorización radical. En corrientes místicas del Islam, especialmente en tradiciones sufíes, también aparecen prácticas de repetición rítmica, respiración consciente y concentración devocional sostenida. El uso repetido de frases sagradas acompañado de regulación respiratoria produce estados atencionales muy parecidos a ciertas formas de meditación con mantra. De nuevo, cambia el marco simbólico, se mantiene el mecanismo mental. En tradiciones místicas judías también solemos encontrar prácticas de contemplación profunda, concentración en letras sagradas y repetición y silencio interior dirigido. No eran prácticas masivas, eran especializadas, transmitidas dentro del círculo de disciplina espiritual. Pero claro, existían. Y otra vez vemos el mismo principio, entrenar la mente para sostener la atención sin dispersión. ¿Y qué nos dice todo esto? Nos dice algo muy potente. El ser humano, cuando busca profundidad interior de forma seria, inevitablemente descubre que necesita entrenar su atención. No importa la religión, eso no tiene nada que ver. Importa la mente humana. La mente sin entrenamiento se dispersa, se agita, reacciona, se pierde. Y con todas estas tradiciones, desde marcos distintos, llegaron a la misma conclusión práctica. Hay que educar la conciencia. También es importante entender que en estos contextos la meditación no era entrenamiento ni autoayuda rápida. Era disciplina, era camino, era práctica sostenida. Nadie esperaba resultados inmediatos. Se hablaba de madurez interna, de refinamiento de la percepción, de dominio de la reactividad emocional. La meta no era en sí sentirse bien hoy. Era transformarse en la forma de percibir y responder. Otro punto clave. En muchas de estas tradiciones la meditación no se practicaba aislada. Se acompañaba de conductas éticas, regulación de hábitos y disciplina diaria y entrenamientos del carácter. Porque claro, entendían algo que hoy la ciencia también confirma. La mente no se estabiliza solo por unos segundos o por unos minutos. Se estabiliza por coherencia de la vida. La atención, la conducta y la emoción están conectadas. Con el tiempo, cuando la meditación comenzó a difundirse fuera de contextos religiosos, especialmente en el mundo moderno, se fue como despojando del lenguaje teológico para poder estudiarse como fenómeno mental entrenable. Pero sus raíces históricas están profundamente entrelazadas con tradiciones espirituales que la trataron con mucha seriedad. No como moda, como método. Y entender este bloque histórico tiene un efecto importante porque le devuelve el peso a la práctica, la saca del terreno de lo superficial y te muestra que no estás aprendiendo un truco moderno y ya. Estás entrenando en una de las tecnologías mentales más antiguas desarrolladas por la humanidad para poder estudiar la conciencia desde tu mundo interior, desde adentro. Por eso es que en el siguiente bloque vamos a hacer algo clave para poder evitar confusiones modernas. Vamos a definir con precisión qué es meditar realmente, qué sí es, qué no es, qué mecanismos mentales están involucrados y por qué tanta gente cree que no puede meditar, cuando en realidad lo que nadie le explicó fue el principio correcto de la meditación. Por eso es que cuando llegamos a este punto, después de ver el origen histórico y la presencia de prácticas contemplativas en tradiciones, en múltiples, digamos, sistemas tradicionales, necesitamos hacer algo muy importante, definir con precisión qué es meditar realmente, ¿sí?
Porque hoy existen muchas ideas equivocadas que hacen que la gente abandone antes de empezar. Y no abandonaron o no abandonarán porque no pueden. Abandonan porque nadie les explicó bien el mecanismo. Meditar no es dejar la mente en blanco, ¿sí? Ese es probablemente el mito más dañino. La mente humana produce pensamientos igual que el corazón. Produce latidos, ¿ok? Pensar es una función natural. Pretender que la mente no piense es como sentarte y exigirle al estómago que no dijera. No, eso no funciona así. Cuando alguien intenta no pensar y ve que no puede, concluye, ya no sirvo para esto. No. Claro, ahí se rompe el proceso. Pero el error no está en la persona, está en la definición incorrecta. Meditar no es eliminar los pensamientos, es cambiar la relación con los pensamientos. Ojo, no es ausencia de contenido mental, es presencia de observación consciente. En lugar de quedar atrapado dentro de cada pensamiento, aprende a verlo, aprende a sostenerlo, aprende a desaparecer sin tener que reaccionar a él. Eso es radicalmente distinto. No estás apagando la mente, estás entrenando la posición desde la cual tú te estás mirando. Tampoco meditar es relajarse, no, como objetivo principal. La relajación puede ocurrir y muchas veces ocurre, pero es un efecto secundario, no la esencia de la práctica. De hecho, muchas personas cuando empiezan a meditar sienten primero una incomodidad, inquietud corporal, impaciencia, oleadas de pensamientos, emociones que estaban tapadas. Eso no significa que la meditación esté fallando. Significa que ahora sí estás viendo el ruido que siempre estuvo allí. Meditar tampoco es imaginar cosas bonitas, ni repetir afirmaciones positivas, ni forzarte a sentir paz que no tienes. Esas son otras técnicas mentales válidas: visualización, sugestión, programación cognitiva, pero no son lo mismo que la meditación, en sentido estricto. La meditación auténtica se basa en observación consciente sostenida, no en fabricar estados, sino en observar estados. Entonces, si vamos a decirlo de forma técnica, pero clara, te lo digo, es que meditar es entrenar la atención voluntaria, es elegir un ancla, respiración, sensación corporal, sonido, mantra, punto visual, y regresar a ella cada vez que la mente se disperse. No una vez, 100 veces, 1000 veces. Ese regreso no es ejercicio. No el quedarse, es el volver. Cada vez que te des cuenta de que fuiste y regresas, estás fortaleciendo el control atencional. Claro, esto cambia completamente la experiencia, porque la gente cree que meditar bien es no distraerse. No, meditar bien es darte cuenta que te distraíste y volver sin castigarte. La distracción no es fracaso, es parte del entrenamiento. Es como levantar pesa. La resistencia es lo que fortalece el músculo. La distracción es la resistencia que fortalece la atención. Otra confusión frecuente es que la gente cree que meditar es desconectarse de la realidad. En realidad te ocurre lo contrario. Meditar bien te conecta más con la experiencia directa, más con el cuerpo, más con la propia respiración, más con la emoción real, no con la narrativa mental exagerada sobre la emoción. Te vuelve más preciso internamente, menos dramático, más observador, menos reactivo. También es importante diferenciar la meditación de la reflexión, porque reflexionar es pensar sobre algo, analizar, dar vueltas cognitivas. Meditar no es analizar, es observar. En la reflexión tú interactúas con el contenido mental. En la meditación tú observas el proceso mental. Es un nivel totalmente distinto. No estás resolviendo el pensamiento, estás viendo cómo se forma. Y aquí entra un punto muy fino pero sumamente poderoso. Cuando tú observas un pensamiento sin fusionarte con él, pierdes parte de su fuerza automática. No porque lo niegues, sino porque ya no lo confundes contigo. Pasas de soy este pensamiento a estoy notando este pensamiento. Ese pequeño cambio lingüístico refleja un cambio psicológico enorme, porque introduce espacio, y donde hay espacio hay mayor regulación. Meditar tampoco es adoptar una postura mística especial ni tener experiencias totalmente extraordinarias con sustancias. No, muchas sesiones de meditación son simples: respiración, notar, volver, respirar, notar, volver. El progreso no siempre se siente espectacular, pero es acumulativo. Es como higiene mental diaria.
No te cepillas los dientes para tener una experiencia trascendental, no, lo haces para mantener tu salud y ya. La meditación funciona parecido, igual. Otra idea equivocada es creer que meditar requiere aislarse del mundo para tener horas libres. No, históricamente existieron retiros largos, claro que sí. Pero el entrenamiento básico puede hacerse en periodos cortos y consistentes. Lo que importa no es la duración heroica ocasional, es la regularidad. La mente cambia por repetición, no por intensidad esporádica. También debemos aclarar que meditar no es suprimir emociones, no es no sentir, es sentir con la conciencia sin ser arrastrado automáticamente. De hecho, muchas prácticas meditativas refinadas aumentan la sensibilidad emocional, pero junto con la capacidad de regulación. No te vuelves fría, te vuelves más estable. Si quisiéramos resumirlo de forma operativa, podríamos decir que meditar es el acto de observar la experiencia presente con atención intencional y sin reacción automática inmediata. Esa definición es suficientemente precisa para cruzar tradiciones espirituales y marcos científicos modernos. Y claro, entender bien esta definición evita frustraciones futuras. Porque cuando alguien entra a la práctica con la idea correcta, interpreta bien lo que ocurre, que es la distracción normal, pensamientos normales, inquietud normal, volver, entrenamiento, observar, progreso. Sin drama, sin misticismos innecesarios, sin expectativas irreales. Por eso es que en el siguiente bloque vamos a organizar y a clasificar los distintos tipos de meditación que existen hoy, porque no todas entrenan lo mismo, no todas sirven para el mismo objetivo y no todas son iguales adecuadas para principiantes. Ahí vamos a construir un mapa claro para que no se mezclen, digamos, los conceptos. Porque una vez que entendemos qué es meditar realmente, entrenar la atención consciente, el siguiente paso es ordenar el mapa. Porque aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que la meditación es una sola cosa, una sola técnica, una sola forma de sentarse y respirar. Y no, existen múltiples tipos de meditación, con mecanismos totalmente distintos, objetivos totalmente distintos y efectos mentales totalmente distintos. No todos entrenan lo mismo, no todas producen el mismo estado interno y no todas son ideales para el mismo momento de la vida. Clasificar los tipos de meditación no es un capricho académico, es una necesidad práctica, porque cuando tú entiendes que estás entrenando, eliges mejor dicha técnica. Es como el ejercicio físico, ¿vale? No es lo mismo entrenar fuerza que entrenar resistencia o que entrenar movilidad. Con la mente ocurre exactamente igual. Hay meditaciones que entrenan enfoque, otras que entrenan observación abierta, otras que entrenan regulación emocional, otras que suelen entrenar compasión, otras se entrenan estabilidad fisiológica. La primera gran categoría es la meditación de atención enfocada. Aquí el principio es simple y potente. Eliges un solo objeto de atención, normalmente la respiración, y regresas a él cada vez que te distraes. No analizas la respiración, no la modificas demasiado. No. La observas. El ejercicio es sostener el foco en la respiración. Este tipo de práctica fortalece el control atencional voluntario. Es especialmente útil para mentes que están dispersas, personas con sobrecarga mental y principiantes que necesitan, digamos, una estructura algo clara. Dentro de esta categoría también entran prácticas de enfoque en un punto visual, en un sonido repetido o en una sensación corporal específica. El objetivo no es el objeto en sí, es la estabilidad del foco. Cada regreso es una repetición mental, cada repetición fortalece la capacidad de dirigir la mente en lugar de ser, digamos, arrastrado por ella. Ese entrenamiento de dirección atencional. La segunda gran categoría es la meditación de la atención abierta o el monitoreo abierto. Aquí sencillamente no te enfocas en un solo objeto fijo, sino que observas todo lo que aparece en la experiencia, momento a momento, pensamientos, sonidos, sensaciones, emociones, impulsos. No persigues absolutamente nada, no rechazas nada, observas el flujo. Esta práctica suele entrenar la metaconciencia, que es la capacidad de notar lo que ocurre en la mente sin fusionarte con ello. Es más avanzada para muchos principiantes porque requiere cierta estabilidad previa de atención. Esta forma de meditación desarrolla algo muy valioso. Te enseña a notar sin reaccionar automáticamente.
a permitir sin perderte, a observar sin controlar. Es especialmente útil para trabajar la reactividad emocional y los patrones de pensamientos repetitivos. La tercera categoría importante es la meditación con mantra o repetición sonora. Aquí se utiliza una palabra, una frase o un sonido que se repite mentalmente en voz baja. La repetición rítmica estabiliza la atención y reduce la dispersión mental por saturación controlada del canal cognitivo. El mantra funciona como un ancla auditiva interna. No necesitas analizar el significado, necesitas sostener la repetición. Produce estados de calma atencional y coherencia interna. Con relativa rapidez, en muchas personas este tipo de prácticas ha existido en múltiples tradiciones espirituales con distintos lenguajes simbólicos, pero el mecanismo mental tiende a ser muy consistente. Repetición más ritmo más atención es igual a estabilización cognitiva. Otra categoría relevante es la meditación guiada. Aquí la atención se sostiene siguiendo instrucciones verbales de un facilitador o una grabación. Puede incluir recorrido corporal, visualización, respiraciones guiadas o regulación emocional dirigida. Es muy útil para principiantes porque reduce la incertidumbre. No tienes que decidir qué hacer. Sigue simplemente la guía. También es útil en contextos terapéuticos y de regulación del estrés. Sin embargo, es importante entender que la meditación guiada entrena la atención con soporte externo. La práctica silenciosa entrena la atención autónoma. Ambas son válidas, pero no son idénticas en efecto a largo plazo. También tenemos la meditación de compasión y bondad atencional. Aquí el entrenamiento no solo se centra en la atención, sino en la cualidad emocional dirigida. Se cultivan estados de benevolencia, cuidado y deseo de bienestar hacia uno mismo y hacia otros. Esto no es imaginación compasiva, es entrenamiento emocional dirigido. Fortalece circuitos de respuesta prosocial y reduce la dureza autocrítica y mejora la regulación afectiva en muchos practicantes de dicha área. Otra forma de meditación corporal o de escaneo corporal, aquí la atención recorre sistemáticamente el cuerpo, zona por zona, observando sensaciones sin juicio. Este tipo de prácticas tiende a fortalecer la interocepción, la capacidad de percibir señales internas del cuerpo. Es extremadamente útil para personas desconectadas de sus señales físicas, por ya sea con tensiones crónicas o con ansiedad somatizada. Existe también la meditación de la visualización, donde se entrena la mente para sostener imágenes internas específicas con una intención bastante clara. Esta práctica no es puramente observacional, es constructiva. Se utiliza en entrenamientos mentales, rendimientos, regulación emocional y preparación conductual. No es meditación observacional estricta, pero es una práctica atencional dirigida con efectos reales. Otra categoría moderna es la atención plena aplicada. La presencia consciente en actividades diarias, caminar, comer, escuchar, respirar durante tareas simples, no requiere postura especial, requiere conciencia deliberada, entrena transferencia de atención meditativa en la vida real. Es un puente entre práctica formal y vida cotidiana. Ahora bien, algo crucial, ninguna categoría es superior universalmente. Son herramientas distintas. El valor depende del objetivo y del momento del practicante. Una mente muy dispersa se beneficia primero de la atención enfocada. Una mente ya estable puede profundizar con monitoreo abierto. Una persona con autocrítica intensa puede beneficiarse de prácticas de compasión. Una persona muy desconectada del cuerpo puede empezar por escaneo corporal. Entender esta clasificación evita frustración y falsas expectativas. Muchas personas dicen, la meditación no me funciona. Claro, cuando en realidad estaban usando una técnica no adecuada para su estado actual. No era falla, era desajuste de métodos. Hay un punto más fino aún. Con la práctica sostenida, estas categorías empiezan a integrarse. El foco se vuelve mucho más estable, la observación mucho más amplia, la regulación emocional más natural, la práctica evoluciona. No te quedas en una sola forma, ojo. Desarrollas la capacidad atencional general. En el siguiente bloque, ¿no? Voy a desarrollar, a entrar en la parte que conecta directamente con tu enfoque, con el enfoque que quieres entender, que es el científico y educativo. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando meditamos de forma sostenida? ¿Qué sistemas mentales cambian? ¿Qué funciones se fortalecen y por qué? Ya no estamos hablando solo de tradición, sino de evidencia que es netamente observable, ¿sí?
Ahora que entramos en esta parte fundamental, ¿qué ocurre en el cerebro humano cuando la meditación deja de ser algo ocasional y se convierte en una práctica netamente sostenida? Porque durante siglos la meditación fue observada por sus efectos, digamos, subjetivos, ¿sí? Calma, claridad, estabilidad, pero en las últimas décadas comenzó a estudiarse con herramientas modernas de medición cerebral. Y lo interesante es que muchos de los efectos descritos por tradiciones antiguas empezaron a tener correlatos medibles. Lo primero que hay que entender es que la meditación no es solo una experiencia, es un entrenamiento. Y todo entrenamiento repetido cambia el funcionamiento del cerebro. Igual que aprender un idioma, un instrumento o una habilidad motora, entrenar la atención produce adaptación funcional. El cerebro humano es muy plástico, cambia con la práctica, no de forma mágica, de forma gradual y dependiente de repetición. Uno de los efectos más consistentes observados es el fortalecimiento de los sistemas de control atencional. Dicho en un lenguaje simple, la capacidad de sostener el foco voluntario mejora. La persona tarda menos en notar que se distrajo y regresa con más facilidad. Eso parece pequeño, pero tiene implicaciones muy grandes, porque gran parte del sufrimiento cotidiano no viene de los eventos gigantes, viene de la rumiación automática sobre los eventos. Cuando el control atencional mejora, la rumiación tiende a perder fuerza. También se observa una mejora en la regulación de la reactividad emocional. No significa que la persona deje de sentir. Significa que no está arrastrada con la misma velocidad por cada emoción que aparece. Entre el estímulo y la reacción aparece un margen. Ese margen es regulación y ese margen se entrena. No es un rasgo físico de la personalidad. Es una capacidad entrenable. Otro efecto muy importante es la reducción de la hiperreactividad automática ante estímulos estresantes. Muchas personas viven con el sistema de alerta muy activado gran parte del día, tensiones musculares, respiraciones superficiales, vigilancia mental constante. La práctica meditativa sostenida entrena el sistema nervioso a salir de ese modo de amenaza continua con mayor facilidad. No porque niegue el estrés, sino porque mejora la respuesta interna frente a él. Hay también cambios en la relación con el diálogo interno. No necesariamente disminuye la cantidad de pensamientos al inicio, pero tiende a cambiar la función con ellos. La persona se identifica menos con cada pensamiento que aparecen. Esto reduce la carga emocional de muchos contenidos mentales repetitivos. No desaparece, pierden dominio automático. Y otro punto muy observable es que mejora la conciencia interoceptiva, que es la capacidad de notar las señales internas del cuerpo, la respiración, la tensión, el ritmo interno, las sensaciones sutiles. Esto tiene implicaciones clínicas sumamente importantes porque muchas decisiones emocionales se toman desconectados del cuerpo. Cuando aumenta la conciencia corporal, mejora la autorregulación. La persona detecta antes la activación y puede intervenir antes de explotar o colapsar. La práctica sostenida también se asocia con mejor flexibilidad cognitiva. Esto significa mayor capacidad de cambiar la perspectiva mental sin quedarse rígidamente atrapado en una sola interpretación. Menos pensamientos blanco y negros, menos reacciones automáticas, menos capacidad de reevaluar. Y eso es clave para la salud emocional y para la toma de decisiones. Hay otro aspecto que suele sorprender, que es la meditación mejora la metacognición. Es decir, la capacidad de darse cuenta de que estás pensando mientras estás pensando. Claro, parece como un juego de palabras, ¿no? Pero no lo es. Es la habilidad de observar el proceso mental en un tiempo real. Eso transforma la relación con la mente. Pasas de estar dentro del pensamiento a estar consciente del pensamiento. También se ha observado una mejora de la estabilidad del estado mental base. Menos oscilaciones bruscas, menos picos reactivos, más retorno a la línea base con mayor rapidez. No porque la vida no afecte, sino porque la recuperación interna es más eficiente. La resiliencia mental aumenta. Importante aclarar algo con honestidad. Estos cambios no aparecen por meditar 3 días, aparecen con práctica consistente. Igual que el entrenamiento físico, la adaptación depende de la repetición y la continuidad. La expectativa
de resultado inmediato es enemiga del proceso. La meditación funciona por acumulación silenciosa. Y otro punto que vale oro explicarlo en este dicho es que meditar no vuelve a la persona lenta, la vuelve precisa. No reduce la capacidad de acción, reduce la impulsividad innecesaria. No apaga la mente, ordena la mente. Muchas personas temen que meditar les haga pasivas. En realidad, las hace disminuir la reacción automática y aumentar la respuesta consciente. También hay una gran evidencia de mejoras en memoria de trabajo, la capacidad de sostener información relevante en la mente mientras se procesa otra tarea. Esto se relaciona directamente con el entrenamiento del foco sostenido. Una mente que vuelve al objeto de atención cientos de veces durante la práctica desarrolla la consistencia atencional. Y hay algo más sutil pero profundo. Cambia la relación subjetiva con la experiencia. La persona suele reportar mayor sensación de espacio interno, menor sensación de estar apretada por dentro, más capacidad de observar sin colapsar. Ese cambio cualitativo es difícil de medir con números, claro, pero está consistentemente reportado, ¿no? Por eso debemos evitar exageraciones místicas. La meditación no convierte a nadie en un superhumano, a nadie, pero sí produce mejoras medibles en funciones mentales claves, como la atención, la regulación emocional, la conciencia corporal, la flexibilidad cognitiva y la estabilidad de respuestas. Esto no es ideología, es entrenamiento. Por eso es que en el siguiente bloque vamos a conectar esto con un tema que realmente se puede entender muy bien, porque es la relación entre la meditación y el estrés biológico y el modo de supervivencia, como la práctica, afecta a los patrones de activación interna que hoy dominan mucho a la vida moderna. Porque para entender por qué la meditación tiene efectos tan profundos en la experiencia humana, no basta simplemente de hablar de pensamientos y atención. Tenemos que hablar del cuerpo, porque la mente no flota sola, ojo. La mente ocurre en un sistema nervioso vivo y gran parte de lo que la gente llama problemas mentales hoy no es solo cognitivo, es activación biológica sostenida. El ser humano está diseñado para responder al peligro con mayor activación. Eso es normal, saludable y a veces necesario. Si una amenaza real, el cuerpo se prepara, aumenta la vigilancia, sube la tensión muscular, cambia la respiración, se acelera el ritmo interno. La atención se estrecha hacia lo urgente. Ese modo es útil en el corto plazo. El problema no es activarse, el problema es no salir de ahí. Hoy muchísimas personas viven una activación crónica sin una amenaza real, inmediata. No porque su cuerpo esté fallando, sino porque el entorno moderno mantiene la mente en una estimulación constante, ¿sí? Notificaciones, presiones, multitareas, comparaciones sociales, urgencia digital, sobreinformación. El sistema interno interpreta sobrecarga como amenaza difusa continua. Y cuando la activación se vuelve base, aparecen los síntomas, la irritabilidad, la fatiga mental, la mala calidad de sueño, la dificultad para concentrarse, la impulsividad emocional. Aquí es donde la medición entra como un entrenamiento regulatorio, ¿sí? No como escape. No se trata de olvidar el estrés, se trata de cambiar la respuesta interna frente al estímulo. Cuando una persona medita de forma consistente, entrena algo muy específico, notar la activación sin reaccionar automáticamente a ella. Ese acto de notar sin reaccionar es fisiológicamente regulador. La respiración consciente sostenida durante la práctica meditativa también juega un papel sumamente importante. Cuando la respiración se vuelve más lenta y profunda de forma natural, no forzada, el cuerpo recibe señales de seguridad interna. No porque el mundo cambie o les cambie, sino porque la respuesta interna cambió y el sistema nervioso responde a las señales internas tanto como estímulos externos. Hay un principio clave que podría explicar, digámoslo así, ¿no? No todo estrés viene de afuera, mucho viene de la interpretación automática interna. Disculpa. Dos personas pueden vivir la misma situación con respuestas biológicas totalmente distintas. La meditación entrena el punto donde esa interpretación automática puede ser observada antes de amplificarse. Ese microespacio cambia la cascada completa de reacción. Otro efecto importante es la práctica meditativa sostenida
es la mejora en la recuperación postestrés. No significa que la persona no se active, significa que regresa al equilibrio más rápido. La curva de activación baja antes, hay menos arrastre, menos me quedé enganchado todo el día. Eso tiene impacto enorme en la energía diaria y el desgaste interno. También hay que decir algo con mucha claridad clínica. Muchas personas no están cansadas solo por el trabajo o porque trabajan mucho. Están cansadas por no desactivarse nunca. El cuerpo humano tolera el esfuerzo. Lo que no tolera bien es la activación continua, sin pausas internas reales. La meditación funciona como pausa fisiológica consciente, no pasiva, entrenada. Cuando una persona se sienta a meditar y observa su respiración, sus sensaciones y sus pensamientos sin perseguirlos, está enviando una señal regulatoria. No hay amenaza inmediata. Claro, eso requiere reacción. Esa señal repetida día tras día reeduca patrones de respuesta no por sugestión, por experiencia directa repetida. Esto también explica por qué al inicio algunas personas se sienten incómodas, digamos, al meditar, porque cuando el ruido externo disminuye, se hace visible la activación interna acumulada. Inquietud, impaciencia, necesidad de moverse, pensamientos acelerados. No es que la meditación lo creó y lo reveló, no. Y revelar es el primer paso para regular. La meditación también reduce la impulsividad reactiva. Esa respuesta, el responder antes de procesar. Cuando hay práctica sostenida, aumenta la probabilidad de pausa consistente o consciente. Y esa pausa cambia las conversaciones, las decisiones, los conflictos, los hábitos. No porque la persona se volvió zen, sino porque su sistema de respuesta ganó fracción de segundo de conciencia. Y esa fracción es oro conductual. Hay otro punto que vale la pena desarrollar con profundidad, ¿sí? El estrés sostenido estrecha la atención, la vuelve rígida. La meditación la flexibiliza. Una mente estresada ve un túnel, una mente entrenada ve un campo abierto. Esa diferencia cambia la forma de interpretar los problemas de escucha, de negociar, de elegir. También debemos desmontar un error común. Meditar no elimina el estrés de la vida, elimina la esclavitud automática del estrés o al estrés. La vida seguirá teniendo retos, la diferencia es la calidad de la respuesta interna y esa calidad se puede entrenar. Desde el punto de vista práctico, esto convierte la meditación en una herramienta de higiene regulatoria, igualitaria, digámoslo así, pero diaria. Igual que dormir, moverse o alimentarse bien regulan el cuerpo, entrenar la atención regula la respuesta interna al estímulo. No es lujo, es simplemente mantenimiento. Y algo muy importante para decir, la regulación que se entrena meditando no se queda en el cojín, se transfiere, aparece en la conversación difícil, en la espera, en la frustración, en el error, en la crítica, en el conflicto. Ahí es donde se ve el entrenamiento real, no en la postura sentada, sino en la reacción cotidiana, ¿sí? Por eso es que en el siguiente bloque vamos a organizar todos los beneficios que ya son observados. Los cognitivos, los emocionales, los conductuales y por supuesto los relacionales, para que tú logres entender el mapa completo y te des cuenta del impacto y no solo de piezas que están totalmente aisladas. Cuando se habla de la meditación en sí, muchas veces se mencionan beneficios de forma dispersa. Da calma, reduce el estrés, mejora el enfoque, pero para entender su verdadero alcance y explicarlo con una seriedad, necesitamos ordenar los efectos por áreas funcionales, porque la meditación no impacta una sola dimensión del ser humano, impacta cómo piensas, cómo regulas las emociones, cómo decides y cómo te relacionas. Y no estamos hablando de magia ni de promesas exageradas. Estamos hablando de efectos acumulativos de un entrenamiento atencional sostenido. Igual que el ejercicio físico produce adaptaciones en varios sistemas del cuerpo, la práctica meditativa produce adaptaciones en varios sistemas de la experiencia humana. Así que vamos por partes, ¿sí? La área cognitiva, cómo cambia la forma de pensar y procesar. Uno de los beneficios más consistentes de la meditación es la mejora de la atención sostenida. La persona desarrolla mayor capacidad de mantener foco en una tarea sin dispersarse tan fácilmente. No porque desaparezcan las distracciones, sino porque aumenta la capacidad de regresar. Y regresar rápido es más importante que no distraerse nunca más.
También mejora la claridad mental. Muchas personas describen esto como menos ruido interno. No significa ausencia total de pensamiento, significa menos saturación simultánea, menos pestañas abiertas en la mente, más secuencia, más orden. Se observa también mejora en memoria del trabajo, la capacidad de sostener información relevante mientras se procesa otra. Esto es clave para estudio, toma de decisiones y resolución de problemas. Una mente menos reactiva desperdicia menos recursos en rumiación y tiene más capacidad disponible para un procesamiento útil. Otro beneficio cognitivo importante es la metacognición. Es darte cuenta de que estás pensando mientras piensas. Esto suena simple, pero es transformador porque permite interrumpir bucles mentales improductivos antes de que suelen escalar. Es como encender la luz de una habitación que antes estaba en automático. También suele aumentar la flexibilidad cognitiva, menos rigidez interpretativa, más capacidad de considerar alternativas, menos pensamientos extremos. Esto tiene un impacto directo en resolución de conflictos y adaptación al cambio. El área funcional, también cómo cambia la regulación interna. Aquí es donde muchas personas o mucha gente empieza a notar los primeros cambios, no porque desaparezcan las emociones, sino porque cambia la relación con ellas. La meditación entrena la tolerancia emocional consciente. La emoción puede aparecer sin que la reacción sea inmediata y desbordada. Disminuye la reactividad impulsiva, no porque en sí la persona reprima, sino porque observa antes de actuar. Ese microespacio tiende a reducir las explosiones, las respuestas defensivas automáticas y las decisiones tomadas desde la activación intensa. También mejora la identificación emocional. Muchas personas viven con emociones sin saber nombrarlas. Con práctica meditativa aumenta la capacidad de notar matices internos. Tensión, tristezas, frustración, miedo, cansancio. Nombrar regula lo que se reconoce, se puede manejar. Y otro efecto importante es la reducción de la rumiación emocional. Es pensar repetitivo sobre lo mismo sin resolverlo. La atención entrenada detecta antes del bucle y puede salir de él, no siempre inmediatamente, pero sí con mayor probabilidad. Las prácticas de compasión y bondad intencional, cuando se incluyen, reducen la dureza autocrítica. Esto es clínicamente relevante. Muchas personas no sufren solo por lo que sienten, sufren por cómo se hablan cuando lo sienten. El área conductual también cómo cambia la forma de actuar. Aquí entramos en algo muy concreto. La meditación mejora la pausa conductual, que es la capacidad de reaccionar automáticamente. Ese cambio de hábitos cambia las respuestas alimentarias impulsivas, respuestas verbales impulsivas, decisiones precipitadas, aumenta la conducta deliberada y la persona elige más, reacciona menos. No siempre es perfecto, pero con mayor frecuencia es mejor y esa diferencia acumulada cambia la trayectoria de la vida, también mejora la tolerancia a la incomodidad. Poder estar con una sensación incómoda sin escapar inmediatamente es una de las habilidades conductuales muy poderosas. Muchas conductas problemáticas nacen de la intolerancia a la incomodidad momentánea. Se observa también mayor consistencia en hábitos cuando la práctica es sostenida porque la atención entrenada facilita el sostener la atención a través del tiempo. Y otro efecto conductual relevante es la mejora de la calidad de las decisiones. No porque la meditación diga qué hacer, sino porque reduce el ruido interno y al decidir menos impulso, más evaluación. En el área relacional, ¿cómo cambia la forma de vincularse? Este bloque suele, digamos, te voy a sorprender con lo que te voy a decir, porque la meditación, siendo una práctica interna, tiene efectos externos directamente en las relaciones, porque mejora la presencia. Escuchar con atención real es una habilidad entrenada. No interrumpir mentalmente mientras el otro habla es la atención entrenada. Aumenta la capacidad de respuesta empática, no sentimental, sino atencional. Estar realmente con el otro, notar tono, pausa, emoción, eso mejora la calidad del vínculo. También reduce la famosa reactividad interpersonal. Menos respuestas defensivas automáticas, menos interpretación inmediata de amenaza en el otro, más margen para comprender antes de reaccionar. Mejora la regulación del conflicto. No elimina el conflicto, mejora la forma de atravesarlo. Menos escalada automática, más pausas con precisión al responder. Y algo sumamente importante, la presencia se siente, las personas perciben cuando alguien está realmente presente. Eso tiende a generar confianza relacional. Y el punto integrador,
que es clave para explicarlo, ojo. La meditación no agrega superpoderes, reduce interferencias, quita ruido, quita reacciones automáticas innecesarias y cuando quita interferencias emergen capacidades naturales del sistema humano, atención, regulación, presencia, claridad. No es añadir algo nuevo, es desobstruir lo que ya existe. También es importante decirlo con honestidad pedagógica. Los beneficios no aparecen igual en todos ni al mismo ritmo. Dependen de constancia, tipo de práctica y contextos de vida. Pero la dirección del cambio es consistente cuando hay entrenamiento real. Por eso, quiero emitir la verdadera importancia de todo esto. Porque más allá de los beneficios internos y externos, es la importancia de comprender tu ser, de estar presente contigo y de sumarle a tu vida a los buenos hábitos. Gracias por llegar a este punto del video. Por favor, dale like, compártelo con esa persona que lo necesita y recuerda siempre volver a ti. Por cierto, suscríbete a mi canal, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.